Lolo no había llegado, pero tampoco podíamos hacer nada por él. Teníamos un castigo excesivo por altura y bueno, y ahí cada uno tiene que ser autosuficiente y tiene que saber que tiene que subir y tiene que bajar por sus medios, ¿no? Nosotros emprendimos el camino de vuelta y lo que sí que es verdad es que había otra expedición comercial en el Everest, liderada por Willy Venegas, que ellos sí que avistaron a Lolo por encima de nuestro campo a unos 100 metros, fueron hasta él, lo llevaron de nuevo hasta el camino de las cuerdas, no sin dificultad, y consiguieron bajarlo hasta el campo 2. Juanito, evidentemente, con el último bajón, el último tramo, decidió también salir en el helicóptero y Juanjo Garra fue como acompañante suyo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ha pasado en esta expedición. Realmente no ha sido una expedición especialmente dramática, no ha pasado nada extraordinario, lo recuperará perfectamente todas las lesiones que tiene. Y hemos salido en helicóptero del campo base como hemos salido otras tantas veces, ¿no? El Lhotse es una montaña difícil, es una montaña que subirla sin oxígeno cuesta, que bajarla cuesta mucho más. Y podemos estar contentos de que al final nuestro grupo, solo con ese pequeño percance que tuvo Lolo y que gracias a Dios pues fue auxiliado por estas dos expediciones comerciales, pues hemos conseguido llegar al campo base, hemos conseguido no tener ninguna lesión importante y desde luego pues haber completado una ascensión a la cuarta altura de la Tierra difícil. Hombre, evidentemente tenemos una conversación pendiente con ellos, ¿no? Porque yo creo que toda la serie de acontecimientos desde el principio pues no ha convergido, ¿no? para que la relación fuese buena y para que pudiésemos funcionar.